dicha y la fortuna de contar con su presencia y la del ponente, el doctor Eustaquio Martínez Martínez, médico cirujano egresado por la Universidad Autónoma del Estado de México, nuestra máxima casa de estudios. De igual forma, especialista en salud pública de la misma universidad, cuenta con un diplomado de sangre y componente de seguros del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, además de ser pasante entre medicina transfuncional y donación voluntaria por la United Blood Service por la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en la ciudad Paso, Texas, Estados Unidos. De igual forma, es vocal del Instituto de Salud del Estado de México, en el Comité Interinstitucional de Medicina Transfusional del Estado de México y responsable del Programa Estatal de Donación Voluntaria de Sangre del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Doctor, muchísimas gracias, le agradecemos su presencia y sin más por qué decir, le cedo la palabra. Hola, ¿qué Bienvenido tal? y Muy muy buenos buenos días. días. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Estas pláticas, bueno, como ustedes saben, es precisamente a propósito del Día Mundial del Donador Voluntario de Sangre, que se celebra el día 14 de junio del 2005 a la fecha. ¿Por qué es el Día Mundial del Donador Voluntario? Bueno, pues es a propósito precisamente del descubridor de los grupos sanguíneos a principios del siglo XX, que nos sirvió mucho precisamente para avanzar en lo que es el área de la medicina transfusional. Y bueno, en este caso, bueno, pues agradecerles a todos ustedes, compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México, al grupo de OEPSA, que siempre nos han estado apoyando en nuestras actividades de promoción y difusión de donación voluntaria de sangre. Y bueno, pues en esta ocasión, pues lo hacemos a través de este medio, precisamente considerando uno de los problemas que hemos tenido muy fuerte en el último, en este, lo que va del año, ¿no? Y que precisamente dimos el título de donación de sangre en tiempos de COVID. Un saludo por parte de mi jefa, la doctora Isis María López Baltasar, que también nos ha estado ayudando en la promoción y difusión de este tipo de actividades. La siguiente, de favor. Bueno, en este caso hablamos por parte del Instituto de Salud del Estado de México y del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, enfocados un poco más a lo que es nuestro Estado de México. La siguiente. Como ustedes saben, la medicina transfusional es una rama de la medicina que hemos dicho siempre que es un servicio transversal. ¿Por qué es un servicio transversal? Bueno, pues porque nos va a apoyar y servir precisamente a todas las líneas verticales de la medicina. ¿Quién ocupa la sangre? Bueno, pues la sangre la va a estar ocupando todos aquellos servicios, tanto quirúrgicos como de hospitalización, y que en un momento dado puedes ver una demanda muy grande de este tipo de productos, y que habrá pacientes que ocupen una unidad, pero habrá pacientes que ocupen infinidad de unidades sanguíneas, y por eso decimos que es un servicio que apoya a todas las áreas de hospitalización. La siguiente. Aquí vemos una imagen importante. Si ustedes ven, en la parte inferior de la flecha dice: un donador de sangre salvó mi vida. Es alguien que de manera voluntaria apoyó a salvarle la vida a esta persona. Esta imagen me agradó mucho porque precisamente está dando un agradecimiento a todos aquellos héroes anónimos que han estado apoyando en algún momento dado de manera voluntaria para donar un poco de su sangre. Y como sabemos, desgraciadamente es una necesidad periódica y que tenemos que estarla realizando todos los días, dado precisamente tanto las necesidades como en un momento dado el tiempo de vigencia de los componentes sanguíneos. La siguiente. Y precisamente a propósito del Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio del año 2020, nuestro lema de campaña precisamente para este año dice: la sangre segura salva vidas. Una de las diferencias precisamente que estamos trabajando y estamos viendo es precisamente que la sangre de origen voluntario, uno de los puntos importantes es la seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente no están obligados a mentir dentro de lo que son las actividades del interrogatorio, y que nos van a decir la verdad al momento de que estamos haciendo nuestra entrevista.
Esa sería la diferencia precisamente con la donación de reposición, que como vamos a ver más adelante, es una donación de alguna manera obligada. Y el lema mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud es dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable. Esto es con la finalidad de disminuir el riesgo de alguna transmisión de enfermedades a través de la sangre. La siguiente. Y en este caso, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos dice que todas las personas tienen derecho a que la sangre que se requiere esté disponible cuando se necesite. Y que en la actualidad, a pesar de la promoción, de la difusión, puede haber todavía algunos pacientes que puedan morir por no tener el acceso a una transfusión sanguínea. Sobre todo en estos tiempos de COVID, pues desgraciadamente la captación de sangre ha disminuido precisamente porque, bueno, pues por los temores y los miedos de acudir a nuestros bancos de sangre y que puedan tener algún riesgo de contagio precisamente por este tipo de padecimiento que tenemos actualmente. La siguiente. Siempre cuando tenemos la oportunidad de platicar con esto, ponemos esta imagen y que desgraciadamente es bien común y bien frecuente, en la que decimos, ¿qué harías si supieras que hoy necesitas sangre y no lo hay? Y desgraciadamente es un problema que se está dando con mucha frecuencia en estos momentos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde la captación de sangre ha disminuido de una manera alarmante y que uno de los problemas que tenemos es la ausencia, por alguna rara coincidencia, de grupos sanguíneos negativos o inclusive de componentes como es los plaquetarios o las aféresis plaquetarias, donde los pacientes de manera crónica que tienen problemas crónicos degenerativos, como puede ser la leucemia, como pueden ser los problemas renales, como pueden ser los problemas oncológicos, ellos siguen con sus necesidades de sangre, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos este tipo de problemas. Y si, no, si hacemos un poco de conciencia, ahí es donde decimos, ¿qué harías si ahorita necesitáramos sangre? Y no contamos con ella. Ese es uno de los problemas que tenemos que ayudar a solucionar, a resolver y a solicitar la solidaridad de todos aquellos que nos escuchen y de ustedes que precisamente están conectados para que hagan esta difusión y esa promoción de que los componentes sanguíneos, independientemente de la pandemia, necesitamos de este tipo de productos de una manera permanente. La siguiente. Cuando hablamos precisamente de las necesidades sanguíneas y hablamos de una unidad hospitalaria, siempre hemos dicho que tenemos tres clientes. Un paciente con alguna necesidad terapéutica, donde de acuerdo a sus patologías puede requerir de componentes sanguíneos. El médico tratante, que es el que indica la transfusión, y nuestro donador. Entonces son los tres elementos importantes ante una situación de necesidad de componentes sanguíneos. Obviamente nuestro producto va a ser el tejido y que ahí ya tenemos que manejar todo un proceso precisamente para irle solucionándola o ayudándole al manejo terapéutico de nuestros pacientes. La siguiente. Esta es una imagen que si ustedes la ven, los que ya están en unidades hospitalarias, que a nivel de situaciones obstétricas o quirúrgicas son imágenes frecuentes, ¿sí? Donde tenemos un paciente a nivel quirúrgico, una paciente obstétrica, y que ahí vemos la cantidad de campos que se van ocupando precisamente ante algún tejido, digo, perdón, ante alguna necesidad sanguínea y de precisamente los accidentes vasculares que se pueden llegar a presentar, las hemorragias obstétricas o los problemas quirúrgicos. Entonces es cuando vemos ahí la situación de necesidad sanguínea en este momento, ¿no? Cuando hay este tipo de situaciones. La siguiente. Igual, o sea, es la contabilidad de campos precisamente para saber cuál es la pérdida y cuáles son nuestras necesidades. Si a esto le aunamos que este paciente pudiera ser de un componente sanguíneo RH negativo, pues obviamente es donde tenemos un problema muy serio y que tenemos que ser resolutivos y que debemos de tener ahí en ese momento el producto precisamente por lo que se puede llegar a ofrecer.
Entonces son de las angustias que se llegan a presentar en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, en todos lados donde estemos precisamente laborando. La siguiente. Y bueno, todo el tipo de patologías que se pueden llegar a requerir con diferentes problemas y que a pesar de que estamos en una etapa de pandemia y que de alguna manera han disminuido un tanto los procedimientos quirúrgicos programados, las urgencias siguen existiendo. Entonces, sí tenemos que seguir trabajando en la promoción, en la difusión de sangre, precisamente para poder solucionar este tipo de problemas. La siguiente. Y que, bueno, en cualquier momento podemos tener esa necesidad por accidentes. La siguiente. Por hemorragias obstétricas. Precisamente ustedes saben que uno de los programas a nivel internacional es estar apoyando a todas nuestras mujeres embarazadas y que lo estamos calificando como un código Mater cuando hay alguna necesidad sanguínea o cuando hay alguna otra patología que pueda poner en riesgo la vida de nuestras mujeres embarazadas. ¿La siguiente? Y una de las situaciones, México como país sabemos que tiene un alto índice de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas los pacientes diabéticos, y que una de las evoluciones es, como historia natural de la enfermedad, hacia la insuficiencia renal y que puede terminar en una diálisis y en una hemodiálisis, y obviamente eso les va a provocar una pérdida de componente sanguíneo y que de una manera periódica puedan tener que estar ocupando este tipo de productos. La siguiente. ¿Qué hay detrás de la sangre? Mucho, muchísimo trabajo, muchísima... eh, tenemos que hacer muchas actividades, ¿sí? En este caso, detrás de la sangre hay toda una serie de actividades que van desde la promoción, la difusión, la captación, la retención, los análisis, los estudios, la conservación y la entrega de componentes sanguíneos. No es nada más el que tengamos un stock y que ahí ese componente lo podamos ocupar. Tenemos que hacer mucho trabajo para que podamos tener estos refrigeradores, precisamente como se ve en esta imagen, pues que ojalá y así estén ahorita, porque tenemos 2 o 3 unidades y este fin de semana precisamente el grupo sanguíneo era de los grupos más escasos para poder solucionar nuestros problemas. La siguiente. En el Estado de México, como tal, tenemos un promedio de 16 millones, como dice aquí, y que las necesidades apenas y podemos cubrirlas precisamente con lo que tenemos. Ocupamos un promedio de 650 unidades de sangre por día para atender las necesidades terapéuticas de todo el sector público, privado y social. La siguiente. Cuando hablamos de sangre segura, hablamos de sangre. ¿Qué tipo de sangre? Al obtenerla, al estudiarla, al indicarla o al transfundirla. Esa es una interrogante que tenemos, donde tenemos que estar viendo precisamente que cuando nosotros transfundimos un componente, estamos viendo que sea una unidad segura y que va desde todo el proceso operativo, desde la captación hasta la transfusión, y que cuando decimos que vamos a indicar un producto, precisamente sea un producto que cumpla todas las normativas de acuerdo a la norma oficial mexicana, precisamente con la finalidad de que tengamos la seguridad de que ese producto me va a ayudar y no me va a perjudicar o a transfundir algún tipo de enfermedad que en ese momento se pudiera pasar, ¿no? La siguiente. Actualmente, como sabemos, la donación sigue siendo una donación de reposición familiar. A nivel nacional, la estadística nos habla de que tenemos el 96% de donación de reposición familiar y solamente entre el 6.5 y el 7% de donación voluntaria. A nivel del Estado de México, eso sigue siendo todavía un tanto más difícil. 97.5 de donación de reposición y solamente el 2.5 de donación voluntaria. Entonces ahí es donde queremos hacer esa conversión precisamente con el apoyo de toda la sociedad, con el apoyo de todos los medios, con el apoyo de todas las personas que nos están escuchando y viendo, precisamente para que
podamos invertir precisamente ese procedimiento. La siguiente. Actualmente, como ustedes ven, la donación de sangre está basada en un esquema de reposición. Hace algunos años el Centro Nacional hizo esa propuesta donde en todas nuestras unidades hospitalarias se les pide cuando menos, al menos 2 donadores de sangre de reposición por algún paciente hospitalizado, por algún procedimiento quirúrgico. Sin embargo, eso no deja de ser una donación hasta cierto punto obligada, porque precisamente el familiar se siente presionado, o en algunas otras ocasiones es con la finalidad de reponer lo que ya se haya ocupado por alguno de nuestros pacientes. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, de que tengamos que pagar algún dinero para reponer esa sangre, pero ese es precisamente un donador remunerado, que por ley está prohibido. Pero no solamente es el que esté prohibido, sino que precisamente nos puede falsear la información y que, como sabemos, tenemos lo que se conoce como un periodo de ventana cuando tenemos alguna patología y que aún no se ha detectado y que al momento de la entrevista pues nos está mintiendo. Entonces ahí y nada más es con la finalidad de cumplir un requisito y obviamente nos limita para tener una seguridad sanguínea. La otra es de que tengan algunos factores de riesgo y que obviamente tengamos que usar el rechazo para estos pacientes. Y el otro, usos y costumbres, donde a pesar de toda la información, a pesar de todo lo que se diga, seguimos con muchos mitos y tabús, donde la gente, la sociedad, dice que si va a donar sangre va a engordar, se va a enflacar, se va a contaminar, se va a presentar alguna patología. Entonces ahí siempre les tenemos que estar dando la información adecuada, precisamente para comentarles de que, bueno, precisamente no hay ningún problema, que la sangre la puede reponer sin mayor problema y que los varones pueden donar hasta 4 veces al año, las mujeres 3 veces al año, sin mayor problema. Entonces, tenemos que ver algunos factores. El otro factor es los tiempos de atención. Cuando mucha gente va a donar sangre y dice, es que me tardan mucho tiempo, el policía me trató mal, el personal me trató mal. De ahí que precisamente tengamos que estar trabajando no solamente hacia el exterior, sino también al interior de nuestros compañeros en los hospitales, precisamente pues, para que estén bien informados y pues les pongamos una cara agradable, ¿no? Porque si a pesar del miedo les ponemos una cara de espanto, pues imagínense, ¿no? Todo lo que se va a presentar. La siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo como alternativas? La propuesta es un esquema de donación altruista y de repetición, donde uno de los factores de cambio son nuestras compañeras de trabajo social en los bancos de sangre, precisamente para que se les dé toda la información y que se les den todo los requerimientos que se puedan llegar a necesitar y conocer cuáles son las necesidades de los componentes sanguíneos y que todo eso lo tenemos que estar trabajando tanto a nivel de sociedad como a nivel de servicios de salud con la finalidad de sustituir paulatinamente la donación de reposición por la donación altruista. Entonces tenemos que estar trabajando en diferentes sectores con diferentes programas, como vamos a ver más adelante, precisamente para establecer algún mensaje que nos pueda provocar algún cambio. Afortunadamente hemos tenido una respuesta muy importante y ustedes, muchos de ustedes estudiantes de medicina o de algunas otras carreras afines, e inclusive aunque no son carreras afines, la verdad es que afortunadamente nos han dado un grandísimo apoyo, donde en las campañas que hacemos de maneras periódicas hemos tenido una respuesta muy satisfactoria para poder obtener esto, pero lo importante no es eso, sino lo importante es que de alguna manera a futuro puedan acudir a nuestros hospitales, no solamente en las campañas, sino precisamente cuando tengan algún tiempo libre y sacrificar un poquito de su tiempo para que puedan acompañarnos en nuestros bancos de sangre. La siguiente. Entonces, aquí es lo que tenemos, un cambio en el esquema de donación. Actualmente estamos motivados por alguna urgencia y lo que pretendemos es una donación altruista de repetición. O sea que si alguno fue a una colecta de donación voluntaria, pues que en algún futuro se vaya programando precisamente para efectos de esto y que tengamos precisamente una donación altruista de repetición.
Les puedo comentar algo bien importante. Tenemos un donador, ¿sí? El licenciado Galván, que precisamente y desgraciadamente derivado de esta situación de no tener una actividad abierta, él se le queda pendiente una entrega y un reconocimiento por 100 donaciones voluntarias de sangre que ha tenido el licenciado Galván. Si el licenciado Galván nos está escuchando en este momento, pues un saludo y un agradecimiento precisamente por su donación de sangre que lo ha estado realizando de manera periódica. Entonces, así como él, quisiéramos tener a muchas de las personas para que nos estén apoyando en este tipo de actividades. Y que tengamos, como dice aquí este eslogan, que la sangre espera al paciente y no el paciente espera la sangre. La siguiente. Bueno, como ustedes saben, estos son los requisitos para la donación de sangre, que son los requisitos normativos, que son los que se deben de estar cumpliendo, tanto a nivel estatal, la siguiente, por favor, como a nivel nacional, ¿no? O sea, precisamente son los criterios, la persona mayor de 18 años, menos de 65 años, un peso mínimo de 50 kilogramos, tener buena salud, y que ya se van viendo algunos factores extras, por ejemplo, los que habíamos dicho, lo de los tatuajes y perforaciones de acupuntura, que después de un año sí pueden ser donadores, que no hayan tenido cirugías en los últimos 6 meses, que no estén enfermos, que no tengan ningún problema crónico degenerativo. Y de ahí la entrevista que se les hace de una manera personal y confidencial, donde les preguntamos algunos puntos importantes de su vida personal, como pueden ser los factores de riesgos y que son básicamente las prácticas sexuales de riesgo. Entonces ahí es donde les pedimos precisamente esa información que es estrictamente confidencial y de ahí se toma la decisión para ver si cumple o no cumple con los requisitos para poder ser un donador de sangre. La siguiente. Como sabemos, a nivel internacional, México ya vimos algunos de los datos estadísticos. A nivel de la América Latina, hay algunos países que ya tienen una donación de sangre voluntaria con un incremento en su captación de voluntarios, como Cuba, Nicaragua, que son países que tienen donación 100% voluntaria. La siguiente. Estados Unidos, Canadá, sí, algunas islas del Caribe, que son de los que tienen este tipo de porcentajes de donación voluntaria. En América habrá otros países que tienen diferentes porcentajes. Por ejemplo, Colombia se menciona que tiene como un 50%, Argentina un 60% también. Y así en toda la América ha tenido diferentes porcentajes de promoción y difusión de donación voluntaria. La siguiente. En Estados Unidos y en Europa la donación es 100% voluntaria y que obviamente ellos tienen antecedentes históricos que son precisamente de los lugares donde por los antecedentes de guerra que tenían en estos países, pues la gente que no acudía al frente de guerra, pues una manera de apoyar y de cubrir esas necesidades era con su sangre. De ahí que precisamente se les hayan quedado ese tipo de antecedentes históricos y que ya se les quedó como una costumbre precisamente ser donadores periódicos o de repetición de sangre. La siguiente. En este caso, estamos realizando o estamos llevando a cabo nuestro programa nacional de donación voluntaria de sangre. Aquí dice el número 2, retención de donantes voluntarios, es precisamente las pláticas que se realizan en los hospitales, la promoción y la difusión de la donación de sangre. Aquí tenemos una imagen de ustedes allí en la Facultad de Medicina, que año con año y de manera por consejo de gobierno de la facultad, pues ya nos dan las facilidades para estar realizando campañas periódicas. Entonces son parte de las actividades que estamos realizando para la donación de sangre. La siguiente. La siguiente es la sensibilización de poblaciones clave, donde tenemos que estar trabajando con diferentes organizaciones, con organizaciones del sector público, privado y social, relaciones públicas, precisamente con algunas otras asociaciones con la finalidad de que pues se vayan sensibilizando y nos vayan apoyando precisamente en la promoción y la difusión. La siguiente. Otro punto importante es la educación.
precisamente con todos los futuros donadores, donde en este caso tenemos que trabajar con nuestros niños, tenemos que trabajar con nuestra sociedad, precisamente pues para tratar de que ellos en algún futuro no tengan el temor o el miedo. Entonces ahí es importante estarlo manejando. Y siempre hemos dicho que podemos hacer una pequeña práctica. Si ahorita ustedes, aquellos que nos están escuchando, a la mesa cuando se sienten a comer, les dicen a su familia, ¿sabes qué? Me invitaron a donar sangre. A ver cuál es la respuesta de todos. Habrá algunos que digan que sí, adelante. Habrá algunos que nos digan, ¿qué te pasa? Te vas a enflacar, te vas a engordar, te vas a enfermar de COVID ahorita si vas al hospital. Entonces, es alguno de los puntos, así como una pequeña práctica que pudiéramos realizar y ver cuál es la respuesta. Ojalá y todos decidan acudir. La siguiente. Y precisamente el reclutamiento y captación, esto es a través de las campañas que realizamos precisamente en las colectas extramuros, con diferentes agrupaciones, con diferentes empresas, con diferentes sociedades. En esta imagen es en el ayuntamiento, es en las facultades, es con el cuerpo de bomberos, es en las empresas, donde realizamos este tipo de actividades de colectas extramuros. Pero precisamente ahí tenemos que estar saliendo a realizar este tipo de actividades. Es un trabajo muy bien programado, muy bonito. Sin embargo, pues sí, tenemos aquí la idea de que si ustedes nos pudieran apoyar acudiendo a nuestras unidades, pues eso nos facilitaría muchísimo la recolección de sangre voluntaria. La siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues precisamente este tipo de situaciones. Manejar el compromiso, las alianzas, la educación, la información, manejar nuestros líderes de opinión, una inclusión en la comunidad, una frecuencia, reclutamiento, mercadotecnia. Entonces, todo ese tipo son las responsabilidades que tenemos que estar realizando en conjunto, que es parte de lo que estamos trabajando como Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en coordinación precisamente con las diferentes agrupaciones, ¿sí? Con la finalidad de que podamos realizar este tipo de actividades extramuros. La siguiente. Y tenemos que manejar una proyección adecuada, manejar la frecuencia de campañas, los horarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sangre la ocupamos todos los días del año. Aquí no importa que sea Navidad, que sea Año Nuevo, que sea día festivo. Desgraciadamente, las necesidades de sangre se incrementan en las festividades y la captación disminuye. Entonces ahí es donde debemos de manejar este nivel de organización con la finalidad de que las actividades las estemos realizando todos los días del año, ¿sí? No importando, digo, si es feriado o no. Y que precisamente ahí es una de las necesidades que tenemos ahorita en esta etapa del año, precisamente derivado de la pandemia del COVID-19. La siguiente. ¿Qué estrategia estamos manejando? Pues básicamente 3 puntos. Retención de donadores a través del esquema del cambio de donación de reposición por la de altruista, el reclutamiento y captación a través de las colectas extramuros y la cohesión social. La cohesión social es precisamente los enlaces que podamos tener con las diferentes agrupaciones, empresas, instituciones. Eso incluye a ustedes, jóvenes de OEPSA. De verdad que les agradezco mucho su apoyo y participación, pero asimismo, no solamente a ellos, sino a otras asociaciones que nos han estado apoyando, como ahorita vamos a ver más adelante, precisamente para poder realizar este tipo de actividades. La siguiente. Esto, si ustedes ven, es un listado de todos los grupos, facultades, empresas, instituciones que nos han estado apoyando precisamente para poder tener la captación de origen voluntario y que, bueno, en mayor o en menor cantidad, de alguna manera, nos han estado realizando actividades. Ahorita, por las circunstancias, pues se han visto un tanto más mermadas, pues sin embargo, pues seguimos trabajando. Los hospitales siguen teniendo la necesidad de componentes sanguíneos a pesar de las circunstancias, a pesar de la contingencia sanitaria. La siguiente. Bueno, esas son algunas imágenes. Adelante, la siguiente.
igual de todas las empresas que nos han estado apoyando. La siguiente. Y bueno, algunas de las actividades que también realizamos son los concursos de dibujo infantil, precisamente para efectos de que tengamos ahí alguna imagen y que posteriormente las podemos manejar en nuestros promocionales. La siguiente. Bueno, aquí se repite la imagen. La siguiente. No creo que la siguiente. Igual, campañas de promoción ahí con ustedes en la Facultad de Medicina con ya algunos, creo que en aquel entonces hace algunos años ya. La siguiente. Igual, la siguiente. Aquí vemos una imagen precisamente que se pone como una imagen del dibujo infantil precisamente para una promocional en las tiendas Home Depot. La siguiente. Y bueno, precisamente entramos a un punto importante. Donación de sangre en tiempos de COVID. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, la donación de sangre ha disminuido. Nosotros vimos cómo en los meses de enero, febrero, marzo y abril fue disminuyendo de una manera progresiva y alarmante precisamente la captación de sangre. Nos bajó entre el 30% en marzo y abril al 40% y en algunos lugares inclusive hasta el 70%. O sea que sí nos vimos una merma muy, muy importante en la disminución en la captación de sangre y ya no digamos voluntaria, de reposición. Y esto obviamente derivado del temor o del miedo que tiene la sociedad en acudir a los bancos de sangre. Tienes razón. Sin embargo, tengan la plena seguridad de que estamos manejando todos los procesos normativos precisamente para darle seguridad al momento. Esto ha provocado que la falta de tejido no lo podamos ocupar en algunos pacientes, como habíamos dicho, sobre todo por la ausencia de concentrados plaquetarios o de grupos sanguíneos diferentes, e inclusive nos hemos visto en la necesidad de estar hablando telefónicamente a aquellos donadores conocidos con grupos sanguíneos diferentes y que a pesar de todo ello, pues tienen temor, sobre todo por todo lo que se ha estado mencionando como pues, problemas derivados de la propagación de este tipo de enfermedad viral del COVID-19, ¿no? La siguiente. ¿Qué es lo que estamos manejando en los bancos de sangre? Bueno, se les maneja una entrevista previa, se les pregunta, independientemente de todo el proceso normativo, bueno, obviamente que no hayan estado enfermos de vías respiratorias, no haber convivido con alguien enfermo de vías respiratorias o COVID-19, es el uso obligatorio de cubrebocas ahí a nivel de hospital y todas las medidas de bioseguridad que están manejando y mantener los protocolos de seguridad al ingresar y al salir del banco de sangre. Entonces, aquí tengan la plena seguridad que son protocolos muy estrictos en nuestros bancos y que los accesos son totalmente independientes a la entrada de los pacientes que van por alguna situación de urgencia o emergencia del problema respiratorio y que es una entrada independiente a la que tenemos para los donadores. La siguiente. Entonces, dentro de los protocolos que se están manejando es que se agenda por citas, son accesos independientes, se manejan grupos pequeños que van de 6, de 8 o de 10, dependiendo de la unidad hospitalaria. Se manejan salas de espera con sana distancia, se manejan equipos de protección tanto del personal del banco de sangre y se manejan en algunas ocasiones cuestionarios predonación. Esto es con la finalidad precisamente de que podamos tener la plena seguridad de que no pueda haber algún medio de contagio, tanto para el personal del hospital como para nuestros donadores, a los cuales les tenemos que agradecer que a pesar del temor o de la preocupación por estar ahí asistiendo a nuestros hospitales, estamos manejando este tipo de precauciones. La siguiente. Y bueno, vean las medidas de seguridad en los bancos de sangre, donde precisamente la idea es de que estén
un tanto distanciados uno de otro, se manejan estas líneas de separación, y esto es precisamente con la finalidad de que, como se dicen los promocionales, tengan su sana distancia, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos manejando este tipo de protocolos, precisamente para que podamos atenderlos adecuadamente y que tengan la plena seguridad de que son totalmente aislados a las áreas donde se encuentran los pacientes hospitalizados. La siguiente. Otro punto importante que estamos trabajando y que de ahí de alguna manera también tendremos que estar viendo. Como sabemos, ahorita tenemos una contingencia sanitaria bien conocida y vivida por todos nosotros, y que es la infección por el SARS-CoV-2, y que sabemos que es una neumonía asociada precisamente por este tipo de proceso viral, y que se está denominando como precisamente COVID-19, y que como todo mundo ya sabe, todo mundo a través de los medios, de las redes sociales, o una vivencia que se haya tenido una enfermedad de origen en China. Se maneja mucha información al respecto, ¿sí? Entonces tratamos de que tengamos la información verídica y que el hecho de que se llegue a presentar esta enfermedad, bueno, sabemos que actualmente el 80% de las personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento. Algunas pueden tener una sintomatología muy grave, algunas pueden ser pues hasta cierto punto asintomáticas. Sin embargo, se dice que una de cada 5 personas que contraen la enfermedad pueden presentar problemas graves, sobre todo cuando tienen situaciones de comorbilidad, como pueden ser pacientes hipertensos, obesidad, con alguna inmunosupresión, pacientes diabéticos, y que son los que desgraciadamente pueden llegar a presentar complicaciones un tanto severas o, por no decirlo, muy graves. La siguiente. Entonces, como sabemos, afecta a nuestros adultos mayores o a las personas con padecimientos previos, provocando complicaciones muy severas que les pueden llevar a la muerte. Como sabemos, hasta la fecha se han manejado diferentes protocolos de tratamiento y de hecho no hay ningún medicamento que haya demostrado prevenir o curar esta enfermedad. Entonces se manejan diferentes protocolos, se manejan diferentes circunstancias y que en algunas ocasiones, derivados de las dificultades respiratorias, tengan que llegar a la intubación, precisamente para que tengan una respiración artificial o adicional, pues con la finalidad de ayudarles a tratar de salir de este tipo de patologías. Entonces, derivado de esto, se están trabajando con diferentes ensayos clínicos y que se encuentran básicamente en fases de estudios con la finalidad precisamente de poder protocolizar, ensayar, estudiar, analizar algún tratamiento alternativo y que involucre directamente al banco de sangre, ya que en este caso, la siguiente, por favor, se está trabajando con la donación de plasma convaleciente, ¿sí? Con la finalidad de que se realicen diferentes ensayos clínicos para que si tenemos algún paciente recuperado de la enfermedad de COVID-19, pues se está solicitando el apoyo, porque si en este caso ya están recuperados y obviamente van a tener anticuerpos específicos anti-SARS-CoV y que se encuentran en fase de estudios o de protocolo, tanto en diferentes instituciones como en diferentes países, a nivel nacional, como ustedes han escuchado a través de los medios, el Seguro Social, en la raza es donde se está manejando este tipo de situaciones, o sea, este tipo de trabajos. A nivel estatal se encuentra el proyecto, estamos en esa fase, entonces la idea es precisamente de que podamos tener un apoyo a través de diferentes personas y que si tuvieron este tipo de patología y se encuentran recuperados, pues nos puedan ayudar en la donación de plasma. Ese es otro tipo de donaciones que se están trabajando de aquellos pacientes recuperados. La siguiente. Como saben, se plantea la hipótesis de que el plasma convaleciente a través de la transfusión sanguínea podría ser beneficioso en pacientes infectados por SARS-CoV. Para eso, obviamente, necesitamos tener a un donador que cumpla muchos criterios de inclusión,
precisamente que se ha recuperado, que haya tenido la enfermedad, que no haya tenido alguna complicación y que podamos realizar un procedimiento que, como ustedes saben, es un procedimiento de aféresis y que sabemos que el concepto de aféresis es la separación celular y que en este caso lo que estamos haciendo es la extracción de su plasma. Se hacen diferentes alicuotas de 200 mililitros cada uno de ellos y bueno, el ensayo clínico es transfundirlo en pacientes que cumplan algunos criterios de inclusión y que podamos analizar si le está o no funcionando. Hay diferentes ensayos a nivel internacional donde nos menciona que precisamente nos puede ayudar para disminuir los días de estancia hospitalaria, disminuir las complicaciones o inclusive la muerte. La siguiente. Como se menciona, se están manejando protocolos donde se manejan 200 mililitros de plasma convaleciente, llevados de pacientes recientemente recuperados, y que tengan títulos de anticuerpos neutralizantes superiores. Aquí ya se manejan igual o superiores a 160 o hasta 640, pero que se encuentran en ensayo en diferentes países que sufren de la pandemia por COVID-19. Entonces, aquí lo que se reporta es que se mejora, de acuerdo a la información, la sintomatología clínica de una manera significativa y que le disminuyen las complicaciones, aumenta la saturación de oxígeno, disminuye sus días de estancia hospitalaria. Entonces, los reportes que nos están dando pues son satisfactorios. Entonces, ese es otro tipo de los procedimientos que se están realizando en los bancos de sangre y que, bueno, ya cumpliendo todos los protocolos normativos, bueno, se estaría solicitando el apoyo precisamente para tener donadores de plasma de pacientes convalecientes con este tipo de patologías que hayan tenido. La siguiente. Entonces, en este caso, el plasma extraído de los convalecientes requiere una planificación exhaustiva, una preparación adecuada, cumpliendo todos los criterios de inclusión y normativos, pues precisamente con la finalidad de que podamos ayudar a solventar un poquito la necesidad del tratamiento a los pacientes, que como sabemos actualmente en el Estado de México, pues sí ha repercutido de una manera muy importante ya que tenemos hospitales con una saturación muy grande de pacientes con este tipo de problemas y que, bueno, obviamente sería una manera de que pudiéramos apoyar. Estamos hablando de que necesitamos sangre normal de aquellas personas que nos puedan apoyar de una manera voluntaria y actualmente solicitando el apoyo precisamente para que tengamos este tipo de extracciones sanguíneas también como donadores voluntarios, pero de plasma convaleciente. La siguiente. Bueno, pues finalmente es un pequeño resumen de lo que se realiza, de lo que se pretende, con la finalidad de que podamos incrementar un poquito de nuestra donación voluntaria y que no pase desapercibido el día de hoy como el Día Mundial del Donador Voluntario de Sangre y que sabemos que esto en un futuro podamos realizar algunas actividades ya de manera abierta. Ahorita, derivado de las circunstancias, bueno, lo estamos haciendo a través de este medio, con la finalidad precisamente de no pasar por alto el Día Mundial del Donador Voluntario de Sangre. La siguiente. Y bueno, pues aquí la idea es invertir en el sistema de reposición actual por el sistema de donadores voluntarios, que como se menciona es una fuente segura de sangre. La siguiente. Y bueno, pues más que nada agradecerles la atención que tuvieron para con su servidor en esta plática y que lo podamos manejar posteriormente de una manera abierta y que recuerden hacer nuestro, como habíamos dicho, nuestro pequeño proyecto de que en cuanto se pueda difundir la promoción de la donación de sangre y que todos aquellos ustedes futuros estudiantes, no futuros estudiantes, actualmente estudiantes, pero futuros profesionales de la salud, pues van a tener una vivencia directa cuando estén trabajando en nuestras unidades hospitalarias y que, bueno, pues precisamente van a ver cómo hay esa necesidad de los tejidos. En este tipo de contingencia sanitaria, igualmente,
tratar de difundir que tenemos todas las medidas de seguridad y de bioseguridad para que no tengamos algún riesgo al momento de ir a nuestros bancos, y que tengan la plena seguridad que todos se están manejando en los protocolos, tanto en el Instituto de Salud del Estado de México como en las otras instituciones, y que estamos abiertos a que acudan a nuestros hospitales a apoyarnos un poquito con esto. Y actualmente, pues seguir con la promoción para efectos de solicitar donadores de plasma. Si tienen algún conocido, bueno, pues ya ponerse en contacto y posteriormente darle la difusión correspondiente. Muchísimas gracias por su atención y aquí estamos a la hora. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Si alguno de los participantes desea expresarlo, por favor de escribirlo en la caja de comentarios. Caso contrario, lo puede mandar su duda al grupo oficial y yo se las leeré al doctor. Daremos 3 minutos en el caso de que existan dudas. Muchísimas gracias. Doctor, su micrófono está apagado. Ya. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, doctor. Ok. Sí, les decía de lo de las vacunas. Sí, en este caso me supongo que las vacunas convencionales, y que manejamos que deben de pasar un periodo de 28 días para poder ser donador de sangre, ya que la vacuna va a formar anticuerpos y nos puede dar un falso positivos en los estudios serológicos de la sangre que estamos analizando, y que obviamente estamos reportando alguna enfermedad que no es verídica. Hablando de esto, ¿no? Una persona que tuvo COVID ahorita no es conveniente que sea donador de sangre. Lo que estamos solicitando es el apoyo para la donación de plasma convaleciente, cumpliendo los criterios de inclusión, ¿sí? Hasta el momento está en proceso lo que se conoce como inmunidad de rebaño, y que es precisamente con la finalidad de detectar la presencia o ausencia de anticuerpos anti-SARS-CoV. En cuanto a la donación de plasma, sí se maneja todo un protocolo, y se dice, primero debe de manejar por escrito su estudio confirmatorio, precisamente de que tuvo el padecimiento por PCR, y posteriormente dejar un periodo asintomático de 20 días y para tratar de donar el plasma convaleciente. Bueno, en este caso, la última pregunta dice, ¿cuál es la fisiología que cumple el plasma convaleciente del plasma con COVID-19? Bueno, son ensayos. En este caso, se supone que un paciente que tuvo la patología tiene anticuerpos al COVID, y en este caso estamos manejando de todo lo que son las inmunoglobulinas, y sobre todo lo que va a tener es IgG. Entonces, aquí la idea es de que neutralice precisamente el efecto del proceso viral, y que obviamente nos ayude a disminuir la sintomatología clínica de ese paciente de una manera periódica. ¿Con qué frecuencia se puede donar sangre? En este caso, los varones pueden donar 4 veces al año, las mujeres 3 veces al año, con una separación mínima de 2 meses entre una y otra donación. En el Estado de México, ¿a qué hospitales se puede acudir a donar plasma convaleciente? En este caso, están los ensayos. Se va a mencionar de una manera posteriormente más abierta.
Sin embargo, vamos a manejar los promocionales y tendrían que ser en los hospitales del Instituto de Salud del Estado de México. En un futuro, si no hay ningún cambio, pudiera ser el Mónica Pretelini y Centro Médico Isemin Toluca. A futuro, puede ser el Hospital General de Cuautitlán. Sin embargo, ahí sí, de favor, ya les damos la información más amplia en cuanto tengamos ya detallada la información y la autorización correspondiente. ¿Alguna otra duda? Y bueno, doctor, hace rato comentaba que se empleaban alrededor de 65 paquetes diarios, ¿no? ¿Esto es únicamente abarcando la ciudad de Toluca o No, en el Estado de México. Sí, en son un toda? promedio de 650 unidades de sangre, 650 unidades de sangre en todo el sector público, privado y social. Estamos hablando de todas las instituciones del sector salud y que, bueno, es un promedio más o menos de necesidades sanguíneas en el Estado. Estamos hablando de los diferentes componentes sanguíneos. Como sabemos, una unidad la fraccionamos y obtenemos concentrado eritrocitario, obtenemos plasma, obtenemos plaquetas y obtenemos crioprecipitados. Entonces es un promedio precisamente de los componentes que se ocupan en el estado. Están otras dos preguntas pendientes que dice, en cuanto a las alergias previas, ¿por qué son un impedimento de donación sanguínea? Doctor, nuevamente está silenciado. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí. Ok. En cuanto a las alergias, se menciona, se menciona que es principalmente a medicamentos, porque obviamente el organismo va a determinar ese tipo de... Bueno. Sí se escucha, doctor. Sí, se escucha. Ah, ok. Sí, aquí se menciona que las alergias sí nos pueden causar algún problema derivado precisamente de que al momento de que sacamos el producto, lo fraccionamos, obtenemos el plasma, entonces todos los alergenos se pueden ir precisamente en el componente, concretamente en el plasma, y al transfundirlo, obviamente le podemos provocar una reacción al receptor y que al tener la administración del medicamento pueda tener una reacción anafiláctica sin conocerlo previamente. Entonces manejamos un periodo de 2 años para evitar que sean donadores. Si son padecimientos ambientales, se menciona que pueden donar siempre y cuando no tengan activo el padecimiento en ese momento. ¿Sí? Cuando una persona va a donar sangre, ¿qué estudios se les hacen? Bueno, se hace una biometría hemática, precisamente una determinación analítica de hemoglobina, hematocrito, plaquetas y todo lo que son los diferenciales de los leucocitos, grupos sanguíneos, rectificación de grupo sanguíneo y los marcadores serológicos normativos como es la determinación de VIH-Sida, brucela, sífilis, hepatitis B, hepatitis C y tripanosomiasis americana, enfermedad de Chagas. Dicen que si se realiza un tatuaje puede donar sangre. Bueno, en este caso, la normatividad nos menciona que tiene que pasar 1 año después de haberse realizado el tatuaje, alguna perforación o tratamientos con acupuntura. Esto precisamente derivado de que son procedimientos invasivos y que pueden presentarse igual alguna reacción orgánica y que esa igual se pueda llegar a transfundir. Entonces, por eso se menciona que tiene que ser como márgenes de seguridad se menciona 1 año precisamente para poder realizar este tipo de procedimientos. No, la prueba de COVID, como sabemos, es una prueba analítica por PCR, entonces no se realiza de manera rutinaria y obviamente si hay alguna sospecha, desgraciadamente sí se manejan tiempos de seguridad o más bien de seguridad para que puedan donar sangre. Ese sería uno de los filtros precisamente que se realizan en los bancos de sangre, pues con la finalidad de que si desgraciadamente están en contacto con algún familiar conocido o en su entorno social
con algún paciente con problemas de COVID, pues no es candidato a donar momentáneamente. Tiene que pasar un periodo cuando menos de 3 meses. Nos mencionan que qué cuidados debo de tener. Bueno, después de la donación hay una extracción de 450 mililitros de sangre. Entonces la idea de que el día de la donación es evitar los esfuerzos o los ejercicios extremos pesados, entre ellos el levantar cosas pesadas, el hacer movimientos bruscos o estar expuestos a directamente al sol o con actividades muy de carga pesada. Tomar muchos líquidos, tomar una alimentación normal y pasando 24 horas sus actividades completamente normales, ¿no? Los embarazos. Sí se puede donar cuando se han tenido embarazos. Sin embargo, aquí tenemos un detalle. Cada embarazo nos va a provocar una sensibilización inmunológica. Entonces, se limita un poco el aprovechamiento del plasma, ¿sí? Precisamente porque en el plasma van toda la sensibilización que se puede llegar a tener. Entonces, ahí se ocupa únicamente el componente sanguíneo que son los eritrocitos, más no el plasma precisamente por la sensibilización que pueda provocar en el receptor. Entonces, se manejan muchas veces las limitantes de embarazos de 1 a 3. Sin embargo, si tiene 5 embarazos, cumple los criterios normativos, bueno, se aprovecharía el componente que es el eritrocito, más no el plasma. En cuanto a mililitros de plasma, bueno, como sabemos es un ensayo actualmente y dentro de la donación donación de plasma convaleciente se extraen un promedio de 400 mililitros de plasma, se hacen 2 alicuotas de 200 mililitros y bueno, los protocolos o los ensayos, de acuerdo a la información internacional, se dice que se transfunden 200 mililitros de manera alterna cada tercer día, con 2 dosis únicas. Entonces es lo que se llega a requerir para un paciente con COVID, aproximadamente, de acuerdo a la información bibliográfica y a lo que se está manejando de manera protocolaria. Perfecto. Bueno, doctor, le comento que por indicaciones de presidencia se nos pide concluir la ponencia a la hora, entonces ya no vamos a recibir más preguntas, chicos, lo lamentamos mucho, pero bueno, siendo la 1 en punto, damos finalizada la sesión. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia y el tiempo que dedicó a usted a la presentación para hacerla llegar a cada uno de nuestros participantes. No sé si tenga algo más que agregar para finalizar y pues nada, le No, agradezco pues muchas muchísimo. gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes, como siempre, muy participativos y bueno, nos esperaremos ver muy pronto en una campaña de donación en la Facultad de Medicina, gracias a todos los asistentes y bueno, simplemente invitarlos a que cuando tengan la posibilidad que nos acudan a nuestros bancos de sangre y que los esperamos precisamente con la plena seguridad de que se les va a ser bien atendidos. Aquí nos mandan un saludo desde Ecuador. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, pues me da mucho gusto haber llegado hasta por allá. ¿Sí? Gracias, los esperamos en nuestras próximas sesiones, campañas de donación y gracias a todos. Muchísimas gracias y chicos, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Bien, Bolivia. Está presente también por acá.